Soy Sandra Linares y hoy vuelvo con el podcast Las Almas Despiertas después de una larga pausa veraniega. Hoy tengo conmigo a José María Sánchez Navarro para hablarnos de cómo la forma de nacer condiciona nuestra vida. José María es psicoterapeuta transpersonal, naturópata holístico, osteópata y especialista en micronutrición y dietoterapia. Hablamos de las improntas traumáticas que se generan en todas las fases del proceso de nacimiento, cómo afectan a la salud tanto física como emocional del bebé y cómo se manifiestan en la infancia y la vida adulta. Problemas como dermatitis, alergias o asma pueden estar relacionados con la forma de nacer. Una baja autoestima, miedo a la dependencia, sentimientos de soledad, dificultad para relacionarse o algunas fobias pueden tener origen en el periodo de gestación o el nacimiento. ¿Cómo afectan el ambiente del quirófano y las diferentes prácticas médicas al bebé? ¿Cómo es y qué ventajas tiene el parto en casa? ¿Y cómo afecta una cesárea al bebé? ¿Qué rasgos físicos y psicológicos se observan en un niño o un adulto que ha nacido por cesárea? ¿Es distinto si se trata de una cesárea de urgencia o es programada? ¿Se puede solventar ese trauma de nacimiento? También hablamos de la importancia del momento de la concepción, es decir, la situación socioeconómica de los padres, la relación entre ellos, si desean tener un hijo o no. ¿Influye cómo viven los padres el momento en que se enteran de que van a tener un bebé? ¿Y el hecho de que los padres quisieran un niño y sea una niña o al revés? Nos explica también qué es el síndrome del gemelo solitario y cómo afecta a la vida de una persona. Según nos cuenta José María, un problema de salud podría tener una causa física, pero también podría ser un trauma de la infancia, algo que sucedió durante la gestación o el parto, algo que venga de una vida pasada o también del árbol genealógico. Por eso le pregunto cómo podemos saber de dónde nos viene un problema actual. ¿Y se puede solventar un síntoma sin encontrar la causa? Como siempre, encontrarás las formas de contactar con el invitado y los libros mencionados durante la entrevista en el texto debajo de donde nos estás escuchando. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com.
Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola José María, bienvenido al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás? Pues, ¿qué tal? Muy buena, Sandra. Pues muy bien, la verdad que aquí con gran expectación y con gran sentir, ¿no? De todo lo que vamos a exponer y compartir, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy Bueno, expectación yo, porque tú eres el que vas a contar. Expectación yo, porque me parece que es un tema muy interesante todo el tema de la gestación y el nacimiento y todo esto. contento. O sea bueno, Es que un- yo sí que estoy expectante. Pues vamos Si allí, quieres, vamos allí. vamos allá, vamos allá. Si quieres, empieza tú presentándote, porque he visto que tu currículum es súper extenso y me gustaría pues que tú dijeras lo más destacado, cómo quieres que la gente te conozca. Bueno, pues bueno, es muy sencillo, ¿eh? Porque bueno, no es que de alguna manera me guste estar, dice mucho mi currículum, pero bueno, principalmente llevo 25 años como naturópata holístico, también como especialista en micronutrición y dietoterapia, que es un pilar fundamental con el cual acompaño muchísimo, y luego también como psicoterapeuta transpersonal, ¿no? Son como los tres ejes principales que de alguna manera baso tanto pues, mi consulta, mi praxis diaria, como también en formaciones, ¿no? Porque entiendo que el cuerpo es una parte física y también es una parte mental y es una parte energética, ¿no? Entonces me formo durante muchos años en esos tres pilares fundamentales, ¿no? Mm, mm, Sintetizadamente. mm. Muy bien. Bueno, hoy veremos cómo afectan estas cosas a todo, ¿no? O sea, porque todo está interconectado, no es que seamos piezas aparte, ¿no? Que Eso nos es. montan, sino que todo está interconectado. Bueno, hoy queremos hablar del tema de cómo la forma de nacer condiciona nuestra vida, que es un tema que parece muy concreto, pero a ver, después de hablar contigo el otro día veo que es súper extenso este tema y que da para muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción de cómo nos afecta la forma de nacer, la forma de... o sea, la gestación, lo que sucede durante la gestación. Haznos así una pequeña introducción y luego te voy preguntando cosillas porque tengo curiosidades especiales. Normal, normal, porque este tema, cada vez que lo abordo, es como el tema de la nutrición, ¿no? Que tiene muchísimos matices y muchísimos Sí. puntos en cada uno de nosotros. Pues mira, una de las partes que de alguna manera me gustaría ir despejando, introduciendo, ¿no? En este compartir que estamos haciendo es darnos cuenta, ¿no? De que todas las ramas de la psicología, sea la conductista, la cognitiva, la psicoanalítica, el psicoanálisis, es decir, todas las ramas de la psicología hacen especial hincapié en tres partes fundamentales del ser, ¿no? En todos nosotros, que una es la integración de papá, la otra es la integración de mamá y otra es la integración de nuestro niño, de nuestra infancia, ¿no? Lo que ocurre con papá, lo que ocurre con mamá y lo que ocurre en nuestra infancia, pues tiene un común denominador en nuestra psique a la hora de crear patrones de conducta, programas que le podemos llamar, automatismos, etc. Tiene muchos nombres, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver cuál es el origen de estos procesos, cuando vamos a verdaderamente observar dónde se gestan estos programas que denominamos en muchas ocasiones, vamos al claustro materno. Nos damos cuenta de que en los 9 meses de gestación, que son 9 meses donde el bebé es un software para la mamá, es decir, la mamá, mejor dicho, es un software para el bebé, es decir, introduce esa información que habitualmente mamá ha vivido durante muchos años de su vida y que también tiene la parte de información de todos sus familiares, de sus papás, de sus abuelos, bisabuelos, etc. A la mamá le acompaña papá y papá, por el hecho de que no esté en este momento gestando, ha habido una gestación previa a la gestación de mamá por parte de papá, que ya comentaremos, pero todo el mundo emocional de papá también ha entrado en un código genético para formar lo que es la fecundación y lo que es todo el proceso de embrionario, ¿no? Por lo tanto, en ese código genético vienen muchas improntas, no solo una forma de crear un cuerpo humano, sino también formas de pensamientos, emociones,
percepciones, sensaciones de todos los linajes, ¿no? Lo que podríamos hablar de algo como transgeneracional, ¿no? Es decir, que traemos y que nos acompaña. Entonces, cuando a lo largo de todo este camino como psicoterapeuta voy observando que la mayoría de las terapias, del acompañamiento que hago en consulta, no puede ir relacionado única y exclusivamente al momento presente que la persona está viviendo en su proceso emocional. Como bien sabemos, nuestra psique funciona de una forma analógica. Esto significa que tiene una impronta traumática, pero que esa impronta traumática va ligada a otra que ha ocurrido anteriormente y esa otra que ha ocurrido anteriormente y esa otra que ha ocurrido anteriormente, como ponemos el símil de las capas de cebolla cuando vamos a por un núcleo traumático determinado. Hasta que llegamos al centro de la cebolla hay muchas capas. Vale, pues si vamos a ir, ¿dónde está el núcleo de todos los impactos traumáticos originales? Nos vamos al claustro materno. Nos vamos a ese momento donde vivimos durante 9 meses un mundo emocional en unas ondas cerebrales denominadas zeta, es decir, son ondas cerebrales que no tienen nada que ver con las que estamos ahora, sino es fase onírica prácticamente en la que estamos ahí, en las ondas zeta, y que no tenemos ningún tipo de protección de ese impacto emocional y por lo tanto todo lo que está ocurriendo se va impregnando. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos improntas de soledad? La impronta de la soledad es algo que podríamos decir que el 99% de la población, por dejar un 1%, tiene un proceso con la soledad, ¿no? Ese proceso de la soledad en muchas ocasiones nos viene de procesos originales en ese claustro materno cuando mamá ha percibido una soledad en el embarazo. Nosotros venimos de familias, de nuestros padres, de ancestros en los cuales han tenido que trabajar muchísimo para poder vivir, para poder sobrevivir. Y no han podido dedicarse a un cuidado materno o paterno de los hijos porque tenían que darles de comer. Y por lo tanto, en esa secuencia ha habido pues, unos espacios donde el padre ha estado ausente y la madre no ha sido afectiva. Y eso a la madre le ha creado un proceso de soledad durante el embarazo que ha pasado directamente a nosotros, ¿no? No quiere decir que no viniéramos con ese proceso de soledad en un momento dado, pero sí que se refuerza muchísimo porque es un proceso, repito, que la soledad tiene que ser elaborada y cultivada en todos nosotros, por lo menos en lo que yo percibo tanto a nivel personal como a nivel de práctica en consulta. Entonces, más o menos así una pequeña síntesis, podríamos hablar de miedos, angustias, ansiedades que se generan dentro de ese espacio del claustro materno. O sea, que lo que estamos viviendo mientras estamos en el vientre de nuestra madre, eso nos afecta ya de por vida, ¿no? O sea, ahí es nuestro primer trauma ya, ¿no? Exacto, es lo que se denominaría impacto traumático original. Aquí voy a decir algo que puede ser duro al principio, ¿no? Y es, ese impacto traumático original no se va nunca. Pero cuando... Ya no tiene solución esto, ya lo llevas. Es que o alcanzamos un estado de iluminación o un nirvana donde nos deshacemos de la identificación del cuerpo físico, del pensamiento y de la emoción, o ese impacto traumático que ha ocurrido en el claustro materno, pues yo que sé, casos como he tenido que de repente mamá pierde al padre mientras que estaba embarazada, o sea, a su papá o a su mamá, más que al padre de su hijo, o puede perder al padre de su hijo, o puede perder a un hermano. La impronta de ese impacto de la pérdida y de la muerte acompaña muchísimo a personas que acompaño en consulta y que tienen ya no solo miedo a morir, sino que tienen un especial miedo al fracaso, tienen miedo a fallar en la vida. Y este miedo a fallar en la vida, este miedo al fracaso les provoca un desequilibrio con la autoestima, con una bajada de autoestima, y por lo tanto cuando estamos en un camino que lo hacemos consciente y lo elaboramos y nos acompañan y seguimos, lo que hacemos con este impacto original traumático es bajar la intensidad emocional y deja de dominar nuestra vida. Pero siempre hay como una reminiscencia, ¿no? Aquí hago, por ejemplo, alusión también a una película que hizo Russell Crowe hace muchos años, que es Una mente maravillosa. Supongo que la recordamos, ¿no? Donde él tiene un proceso esquizofrénico y se identifica con todos los personajes de la mente, ¿no? Y la película termina, además, con que estos personajes de la mente no se van.
¿vale? Pero él los aprende a manejar, los aprende a equilibrar, aprende a hablar con ellos y se desidentifica de ellos. Bueno, pues esto que a nivel psicoemocional lo tenemos todos mucho, pero en un nivel más bajo, porque si no soy una esquizofrenia, nos ocurre con los impactos emocionales y traumáticos. Es decir, a nivel de práctica en consulta puedo observar muchas veces cómo hay improntas originales que mantienen un estado en la vida de las personas y que muchas veces nos vemos caer en ese estado. Lo que pasa es que conforme somos conscientes y lo vamos madurando y lo vamos elaborando, esto va bajando la intensidad y deja de dominar tanto nuestra vida. Es lo que se denominaría un poco desde la visión gestáltica, ¿no? El modular y gestionar el campo de la emoción, ¿no? Iría más por ahí en ese sentido. Pero sí, tendríamos que decir que, y para mí es algo que, ya lo digo, es ya no solo porque lo diga yo en un momento dado, sino que cada uno lo observe en sí mismo. Si realmente como las experiencias que ha vivido de niño no tienen una relación directa en las experiencias que viven cuando son adultos. De hecho, si miramos a la sociedad hoy en día, si tuviéramos que valorar la sociedad, si está en un personaje adulto o está en un personaje niño, está en un personaje niño. Tenemos una sociedad emocional, tenemos una sociedad miedosa, tenemos una sociedad ansiosa, tenemos una sociedad impulsiva, ¿vale? O estamos en una sociedad impulsiva. Entonces, estas formas de calificar estas experiencias son experiencias de un arquetipo de una subpersonalidad del niño. Entonces, nos domina mucho el campo de emoción, nos domina mucho la emoción. Entonces, sí que es cierto que los impactos traumáticos originales se gestan mucho en esa fase de los 9 meses, ¿no? De claustro materno. Qué interesante. Bueno, a mí me surge una pregunta cuando dices esto, porque claro, tú dices, cuando hago terapia, ¿no? Pues veo que esto viene de aquí, ¿no? Y la pregunta que me surge es, ¿cómo puedes saber cuando alguien tiene un problema de adulto, que puede ser un problema emocional o incluso un problema físico? ¿Cómo puedes saber si la causa, o sea, la causa real? Porque, por ejemplo, me lo invento ahora un ejemplo, una persona que tenga una enfermedad crónica, ¿no? Pues podría ser porque tenga intoxicación de metales pesados o por malos hábitos alimentarios, pero también podría ser, pues esto, un trauma de la infancia o algo que sucedió durante la gestación, durante el nacimiento, o incluso me decías que también haces regresiones a vidas pasadas, pues podría ser de vidas pasadas o algo de tu árbol genealógico, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a averiguar de dónde le viene eso? Y sobre todo de cómo se deshace eso, porque para que esa persona que tiene ese problema físico ahora, pues mejore. Bueno, la pregunta es amplia, Sandra? Es amplia y tenemos tiempo, que eso es lo bueno para poder contestarla. Por eso, desde hace infinidad de años, como he comentado antes, me he ido formando en muchísimas cosas. Y de todas las formaciones he ido de alguna manera especializándome en unas cuantas, ¿no? Porque precisamente cuando yo empiezo en el mundo de las terapias, que empiezo desde el mundo de la osteopatía, porque me formé como osteópata y trabajé muchísimos años como tal, veo que el cuerpo es un holismo. Y como bien dices, hay procesos que tienen un origen físico y que hay procesos que tienen un origen emocional, ¿no? Incluso otros más energéticos. Cuando hablo de energéticos, pues me refiero más al alma y al espíritu. Es cierto que cuando hay un impacto a nivel físico, realmente cuando ya desarrollo años de consulta y cuando ya desarrollo años en formaciones, me empiezo a dar cuenta que el proceso físico no es un proceso físico, es un síntoma. Es decir, todo lo que vivimos en nuestro cuerpo físico no son enfermedades, les llamamos así, pero son síntomas, son desequilibrios. Cuando existe una enfermedad, lo que ocurre es que hay un estancamiento de la energía en esa zona. Si tengo un dolor de rodilla, lo que tengo es un estancamiento de la energía en la rodilla que no pasa adecuadamente por el cuerpo, lo que se le llama en medicina china, pues un estancamiento de chi. Si tengo un cáncer de pulmón, ha habido un estancamiento de la energía en el pulmón. Así sucesivamente. Es decir, una enfermedad viene porque hay un estancamiento o una coagulación de la energía. Por lo tanto, lo que el cuerpo físico da es un síntoma, no es una enfermedad. La enfermedad siempre va a ser más, o el desequilibrio, el origen. Y tenemos que saber que el origen de nuestras patologías se crean más en diferentes círculos de la medicina o no, pasan siempre directamente por el proceso de los desequilibrios emocionales. Es decir, yo si tuviera que poner una pirámide de la salud, el primer pilar, ¿no? La base donde se sustentaría esa pirámide
sería la intoxicación mental, la intoxicación de las emociones. O sea, es decir, hay más intoxicación emocional que intoxicación alimentaria. Y mira que hay alimentaria, ¿eh? Y mira que hay alimentaria, pero es mucho más la toxicidad mental que tenemos. Entonces, si yo no me respeto, si yo no me cuido emocionalmente, si no tengo una afectividad hacia mí mismo, ya no voy a decir amar, ¿vale? Porque eso lleva muchos años elaborar ese campo, ¿no? Pero una afectividad, un especial cuidado, un cariño, un mínimo, ¿no? Un mínimo cariño hacia mí. ¿Qué voy a hacer? Si voy a tener un pensamiento crítico, ese pensamiento crítico va a generar, aparte de estrés y ansiedad, un desequilibrio a nivel neuroquímico de serotonina, dopamina, que me va a llevar a estados de estrés, ansiedad, depresión, insomnio. Es decir, y eso solo estoy hablando de unos mínimos pensamientos, ¿no? Si no me cuido adecuadamente, no voy a comer tampoco la alimentación que mi cuerpo requiere, va a haber toxicidades. Y, por ejemplo, en medicina china sabemos que la ansiedad viene por un estancamiento de hígado. Un estancamiento de la energía de hígado, un estancamiento del chi de hígado provoca siempre ansiedad. Es decir, cuando tienes una ansiedad muy elevada es porque tienes el hígado bastante estancado. Entonces vamos a trabajar mucho a nivel físico el estancamiento. Pero realmente, fíjate, el síntoma físico de un estancamiento de chi de hígado es que te duelen la mayoría de los músculos del cuerpo, sobre todo los ligamentos y los tendones, pero no es la enfermedad, es el síntoma. Lo que es el origen vendría de la ansiedad, un proceso emocional. Entonces, conforme voy en los años formando y trabajando en esa práctica, voy observando que todos nosotros, todos, y eso podría hablar el 100%, tanto estando yo en la parte terapéutica como viendo la parte de observación con las personas que vienen, los pacientes, que hay un proceso de origen siempre de emoción. Entonces, para mí es relativamente fácil, hablo relativamente, porque sí que trato el mundo de físico a través de la naturopatía, alimentación, fitoterapia, todo lo que es flores digo, nutrición automolecular o demás, pero siempre voy a ir a dar esa pincelada, esa visión más profunda, ¿no? A la persona, cuando la tengo delante, de una toma de conciencia. Hay personas que dicen, no, mira, yo solo quiero el cuerpo físico y déjame a mí de esto. Vale, perfecto, pues vamos al cuerpo físico y solucionado, ¿no? Aunque hay muchas personas que refieren ya, ¿no? Que ya tienen un sentimiento de decir, no, ¿por qué me pasa esto que llevo 30 o 40 años de mi vida teniendo el mismo proceso con el digestivo, con el pulmón, con lumbagos, con tortícolis, es decir, dolores de cabeza? Siempre llevo ya 30 años con procesos de estos. ¿Cuál es el origen? Siempre digo que cuando una patología física se repite, ¿no? Es recidivante, como se dice técnicamente, cuando una patología es recidivante, ya no es solo exclusivamente un proceso físico, hay un proceso emocional. O sea, si yo me tengo que referir a patologías potentes, como muchas que vienen a consulta, patologías autoinmunes, ¿no? Esclerosis múltiple, ¿no? O artritis reumatoidea son muy comunes en la consulta naturopática. En cuando hay una patología autoinmune no podemos decir que es un mundo físico exclusivamente, para nada, porque todas tienen una referencia psicoemocional profunda, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre va ligado y por eso es relativamente fácil. Luego, a la hora de buscar cuál es el origen de estos procesos a nivel emocional, como he comentado antes, hay tres núcleos o cuatro muy importantes que nos acontecen a todos. O sea, es cómo estoy con papá, cómo estoy con mamá, cómo ha estado mi infancia y cómo está mi relación de pareja. Habitualmente estos cuatro son los temas que si yo comento con amigos psicoterapeutas, amigas psicólogas, que muchas veces comentamos, al final en la consulta casi todos tenemos esa tendencia a observar y a ir a papá, mamá y a los niños cómo han vivido la infancia, que es donde está el origen principal, ¿no? Y si a eso le añades, pues que también trabajo en ocasiones o bastantes ocasiones con una técnica que aprendí de un maestro muy bueno en Madrid, que era Joaquín Grau, que desarrolló durante toda su vida una técnica que se llamaba anateóresis, que es una técnica de inducción regresiva consciente. No es hipnosis clínica, sino que es consciente. Y hacemos principalmente sondeos al claustro materno. Estamos haciendo permanentemente sondeos a buscar qué es lo que sucede en el claustro materno y en el nacimiento, porque ahí es donde se implementan la mayoría de nuestras patologías. Fíjate que muchas veces la fibromialgia, que es un desequilibrio muscular muy extendido en la población de hoy en día, en muchas inducciones regresivas, que esto lo hablábamos muchos compañeros cuando estábamos en Madrid, incluso con Joaquín Grau,
nos estábamos dando cuenta que la mayoría de los partos de estas personas con fibromialgia eran personas que nacieron hace pues aproximadamente pues igual a 30 o 40 años atrás, y había una costumbre que era que nada más que nacía el bebé, aparte de lavarlo, lo que hacía es luego taparse con una manta, es decir, taparlo y dejarlo así, y dejarlo Sí. Bueno, inmovilizado. no sé si aquí, bueno, yo he visto que hay países orientales donde se hace eso, que le dejan como si fuera un capullito de mariposa ahí todo apretado. Eso Y es. dicen que eso es estupendo, no sé. Dices que no, eso no está. En estos casos, en personas con fibromialgias, la mayoría de ellas habían pasado por estos procesos, donde habían vivido la inmovilidad en esa circunstancia, en ese momento. Y luego la fibromialgia se refleja como una inmovilidad muscular. Pero eso lo hacían por un bien, ¿no? Se supone. Bueno, yo cuando había visto algún documental sobre esto, de algún país oriental, no recuerdo qué país era, decían que eso lo hacían porque, no sé, para que se sintiera recogido o porque, o sea, como que tenían una teoría de que eso era beneficioso para el bebé, el ponerle así apretadito. Todo se hace por el bien. Yo no digo que algo se haga negativamente, todo se hace por un bienestar. Pero en ese bienestar muchas veces somos tan altamente protectores en el nacimiento que muchas veces podemos poner un exceso de protección, y lo que nosotros consideramos que es un bienestar, el bebé lo está viviendo de otra forma Ya. totalmente distinta. Podríamos poner casos de partos muy largos. Podríamos poner casos de partos largos donde el bebé ha estado más de 30 o 40 horas en el canal intrauterino intentando salir. El canal intrauterino tiene un tamaño que todos nosotros no podríamos pasar ahora, aparte por el tamaño que tenemos, pero aunque pudiéramos, se nos romperían los 636 huesos que componen nuestro cuerpo. O sea, no quedaría ni uno vivo. Entonces, y luego, para que todos los oyentes hagan una idea, ¿no? Si ahora mismo te tumbas en el suelo y se te echan 100 personas encima, asemejaría un poco cuál es la presión del canal intrauterino. Imagínate ahí 30 o 40 horas. He puesto un ejemplo con esto de salir, porque hacemos muchas cosas, ¿no? Pruebas de talón que se hacen a los bebés cuando nacen, que es pincharles el talón. Someterlos a pruebas de limpieza nasogástrico muchas veces, o nasal, depende. Hay veces que son necesarias, no digo que no, porque probablemente pues, si son necesarias para un momento vital, pues genial, pero muchas veces siempre no son necesarias someter. Y una de las cosas que se está empezando a hacer en algunos sitios que hasta ahora no se hacía, lo mejor no es tener al bebé limpio y tapado cuando nace. Al bebé lo primero que necesita es que nada más salir vaya al claustro de mamá, que vaya al regazo de mamá y que se quede ahí con ella hasta que coja el pecho, lleno de sangre, de cacas y de todo. Entonces, muchas veces intentamos, ¿no? Como dice la fábula taoísta, ¿no? Que iba alguien caminando y que vio de repente una crisálida de la cual un gusano estaba saliendo en forma de mariposa y le faltaba una pata por salir, y para ayudarle, pues tiró de la mariposa y le arrancó la pata, ¿no? Entonces murió luego la mariposa. Entonces, muchas veces somos esa persona que tira demasiado pronto de esa mariposa al salir del capullo, y por lo tanto hacemos que esa pierna pues tenga una lesión permanente para toda la vida, ¿no? Entonces, hay que estudiar milimétricamente a día de hoy cómo son los partos, pero muchísimo, y cómo se llevan los 9 meses de gestación, pero muchísimo. O sea, mira, yo hago referencia a un obstetra muy potente que lleva más de 40 años en Francia llevando las gestaciones y asistiendo partos en casa. Se llama Michel Oden. Michel Oden, que tiene un libro muy bueno que es El bebé es un mamífero. Es un libro que yo recomiendo a cualquier mamá, cualquier papá, mamá y papá que se queden embarazados durante la gestación, se lo tienen que leer. Da igual si van a dar a luz en un hospital o van a dar a luz en casa. Es indistinto, lo que quieran, pero que se lo lean, ¿no? Porque es un hombre con 40 años de experiencia, ¿no? Y habla de verdaderamente de dónde hemos perdido el origen y la raíz con toda la parte de la gestación y el nacimiento. Y realmente en los sistemas sanitarios y médicos, por supuesto que no quieren ningún malestar para nosotros cuando nacemos, pero está todo tan protocolizado, está todo tan dirigido de una forma determinada, que se crean más procesos traumáticos que positivos en un hospital a la hora de nacer. ¿Mm? Porque nacer en un sitio frío, con demasiadas personas, con demasiados focos de luz,
poca intimidad para mamá, poca intimidad para papá. Están creando una situación de estrés y angustia que la mamá, aunque lo esté viviendo bien, su inconsciente está en un proceso de estrés y angustia. Y fíjate que es muy curioso, que siempre comento una cosa, el parto está muy relacionado con la situación de estrés. Si nosotros vamos y analizamos qué es el estrés y vamos a la definición de Walter Cannon en 1900 y poco, no me acuerdo exactamente cuándo lo hizo, dijo que era un estado de huida, de lucha ante una situación de peligro, así muy sintetizado. El parto es una situación de estrés, donde tienes dos posibilidades, huir o luchar. Huir no puedes, te toca, con lo cual tienes que luchar. Y fíjate que cuando en los partos empezamos a poner epidurales, empezamos a poner, se me ha ido el nombre ahora para ayudar a dilatar, eh, La oxitocina. la oxitocina, y luego se hace el cortecito que se hace muchas veces a la Sí, la mamá, episiotomía. eso, episiotomía para poder nacer y demás. Cuando empezamos a hacer todo ese tipo de procesos, ya la lucha del bebé se ve mermada. Entonces, si no puede huir o no puede luchar, cuando yo no puedo huir o luchar de una situación de estrés, solo queda una tercera opción, que es la sumisión. Entonces, si yo creo protocolariamente, insisto, no es una crítica al personal sanitario, es en todo caso una llamada de atención ante los protocolos sanitarios puestos desde muy arriba. Estos protocolos sanitarios tienen más la misión de crear sumisos que de favorecer los partos. Y a la prueba Bueno, claro, es que me hace pensar, claro, ¿cómo han logrado que aceptemos esto y que lo veamos normal? Con el miedo, porque claro, siempre, o sea, es que a ver si se va a morir o a ver si va a ir algo mal. A ver, por eso son tantos controles durante el embarazo, y claro, sobre todo, ve al hospital, no hagas locuras porque claro, algo puede ir mal y entonces quedas tú sola, no eres capaz. Y claro, con el miedo es que te sometes a lo que sea. Dices, bueno, por lo menos yo sé que harán todo lo que haga falta, porque yo no sé, ¿no? Porque realmente tenemos esa sensación, las mujeres, de que no tenemos ni idea. totalmente, Sandra, pero ni las mujeres ni los hombres, porque hemos perdido las raíces. Antes nos contaban que antes morían muchos bebés cuando parían en casa. No es cierto, morían los mismos bebés que mueren ahora. Antes tenías a todas las madres que se acompañaban unas a otras en los pueblos a parir, porque no estaban los médicos o no estaban las matronas y la abuela del pueblo había asistido a tantos partos que sabía ya 14.000 cosas de partos. O sea, que es que no nos olvidemos que aunque se haya sometido a una especialización la medicina y se haya hecho muchas cositas igual que todo esto, o igual que la naturopatía y demás, ¿no? O sea, tienes que estudiar y tienes que aprender, pero al final es un oficio. Conforme lo vas practicando, vas experienciando, pues como todos los oficios lo vas aprendiendo, no hay más, ¿no? Pero toda la parte del miedo es haber quitado la confianza a la mujer, o sea, la energía femenina que sabe perfectamente cómo llevar un parto. Es como decir, si nosotros tenemos una perrita en casa que va a parir, es que déjala sola, no le hagas nada. O sea, pues cuando pare una perrita en casa, ¿qué hacemos? La dejamos ahí y pare y ella se encarga de parir, de lavar y cuando tú has ido ya prácticamente ya los tiene a todos limpios y ordenados. ¿Sabes? Entonces, y nosotros somos mamíferos también, no nos olvidemos. O sea, y esto podemos verlo también en una loba cuando pare. O sea, es decir, tenemos que volver a esa parte ancestral de origen. Y fíjate lo que estabas diciendo, que es algo muy, muy curioso. Y que este sábado, además, como bien sabes, estuve con Íñigo Gómez en Zaragoza dando una conferencia, ¿no? Y estuvimos hablando sobre el empoderamiento en la salud, ¿no? Y sobre el empoderamiento en la salud. Y una de estas veces compartíamos, ¿no? Que hace 100 años esto no pasaba. O sea, esto no pasaba. Esto fue a raíz de sacar un famoso informe Flexner, que lo podéis buscar en las redes, que es muy conocido y os sale. Es un informe Flexner que lo mandó a hacer la fundación, una de las fundaciones Rockefeller. No creo, no llevan su nombre, pero es una de las fundaciones Rockefeller, donde este informe lo que hizo es testar
realmente testar a todos los hospitales a nivel mundial, a ver qué es lo que se practicaba en cada país a nivel hospitalario. Bueno, pues este informe se encontró con que la mayoría de los hospitales, aparte de poner pues algún fármaco que había entonces, ¿no? Penicilinas o poner algún tipo de otros fármacos que tenían, pero no muchos, con mucho de origen de planta todavía, de planta 100%. Se utilizaba la cocaína y se utilizaba desde la hoja de la coca, es decir, para hacer otro tipo de mórficos, ¿no? Para anestesias y demás. Aparte de todo eso, se encontraron con que la mayoría de los hospitales trabajaba el masaje, trabajaba la hidroterapia, trabajaba la reflexología, trabajaban los baños de sol. Es decir, hacían técnicas naturales ancestrales de salud. Esto está prácticamente hasta principios del siglo XX. A raíz de este informe Flexner, donde verdaderamente se quiere hacer un hincapié en manejar y de alguna manera direccionar todo lo que pasa en un hospital, pues las fundaciones con mucho dinero empiezan a repartir dinero a las universidades. ¿Y qué hacen cuando reparten dinero en las universidades? Que en cada universidad ponen a una persona elegida por ellos, que tienen voz, voto en los comisionados de las universidades. Y ahí es donde empieza todo. Ahí es donde se empieza a protocolizar. Pero el protocolo sale para salvar al médico, realmente, porque fíjate, es muy curioso, ¿no? que primero el médico se ve desbordado, de repente el médico se ve que en vez de médico tiene que ser un abogado, porque si no, está al pie del día y pueden caerle demandas, y entonces los estamentos oficiales sanitarios le dicen que lo van a proteger y generan protocolos. Y si no te Claro, sales del protocolo, todo está bien para todo ti. bien. Aunque se te muera el paciente, pero si no te has salido del protocolo, todo bien. Entonces, Eh, claro, ya es que se sale toda la lógica o todo el raciocinio del médico que pudiera decidir según la situación que tiene enfrente. No, yo me atengo al protocolo, que eso es lo que me salva. Si se muere la persona me da igual, pero yo lo que no quiero es ir a la cárcel, ¿no? Exactamente. Es que es totalmente contrario a todo, a la salud, a la vida y a todo. A todo, a todo. Entonces, estamos ahora en un momento que es muy curioso porque realmente existen muchos médicos de vocación, muchos médicos que sienten su vocación de querer salvaguardar la salud de los pacientes, pero que también se ven vetados y restringidos cuando se quieren salir de los protocolos sanitarios porque no los ven a los más adecuados. Todo esto que estamos explicando va un poco a raíz de cómo se ha desnaturalizado todo lo que es una gestación. Ahora tú llevas en la seguridad social, ¿te lleva un médico la gestación? No, te lo llevan muchos, porque cada revisión tienes a una ginecólogo obstetra distinto. No está la misma confianza con esa persona que te lleva a los 9 meses. Cuando vas a parir no sabes a quién te vas a encontrar. ¿Dónde está la confianza, la empatía, que es primordial y además en un caso así para traer la vida? Porque si yo tengo a alguien delante que me da desconfianza, cuando yo estoy pariendo, esa desconfianza va a estar en el bebé. Es que esto es terrible, ¿eh? Esto que dices en la seguridad social, que cuando tienes eso, o sea, todo el proceso de gestación que sea así, o sea, esto es terrible por el tema de la confianza, realmente. Es decir, yo siempre voy a ver la misma persona, se acuerda de lo que le dije el último día, porque ellos se escudan en, no, yo ya lo he notado en el ordenador, ¿no? Yo cuando dicen esto, pienso, te estás cavando tu propia tumba, porque de aquí a que lo haga una inteligencia artificial, pues ya no hay nada, porque si la persona no es importante, lo único importante es la información que se escribe en un ordenador, tú no haces falta para nada. O sea, eso es lo que yo pienso. Y en casos, en los oncólogos, que yo lo he visto, pasa igual. O sea, una persona que está o en el momento del diagnóstico que le están haciendo un seguimiento de tratamiento, lo que sea, aunque sea de medicina convencional, da igual. Lo que me refiero es cómo se hace el seguimiento. Pues cada vez ve a una persona diferente. Y ellos con todo el convencimiento te dicen, no, pero tranquila, que somos del mismo equipo. Ya, pero es que yo cada día veo a una persona diferente. Yo no te conozco. Es súper íntimo lo que te estoy contando y todo el proceso que estoy pasando. Es terrible lo que están haciendo. Totalmente, totalmente. Realmente esto nos lleva hacia un punto que es volver a recuperar la soberanía de nuestra salud. Y volver a recuperar, yo soy partidario de volver a recuperar los partos en casa. O sea, soy muy partidario. Que en un momento dado no se puede hacer, vale, pues no se puede hacer, pero procurar, ¿no? Yo os puedo decir que así como es verdad que de vez en cuando salen los medios de comunicación algo que ha pasado en un parto en casa, porque esto pasa como si ha pasado algo con un naturópata que nos ponen a los primeros, en la primera plana de los periódicos y los telediarios, ¿no? A todos los que somos
pseudocientíficos, ¿no? Como se nos cataloga, pues conozco cientos de casos que han parido en casa con unas experiencias increíbles, impresionantes, impresionantes. Fíjate que Wilhelm Reich, que era un psicólogo muy de la mano de Jung, tiene un libro muy potente que es el parto es un orgasmo, ¿no? Si esos 9 meses de claustro materno, la mamá se le invitará, que está muy bien los manejos de la respiración y todo eso, perfecto, pero si a la mamá se le invitara al yoga, a la meditación, a hacer kundalini yoga, a canalizar, a enseñarle a hacer crillas para movilizar la energía cuando está en el parto, o sea, lo que se viviría en el parto, se traerían, vamos, ya traemos luces, ya traemos grandes almas despiertas y luminosas, ¿no? Ya traemos, pues imagínate si pudiéramos hacer eso, qué es las almas que atraeríamos a esta experiencia humana, ¿no? Para esta vivencia desde lo más profundo de nosotros, que somos auténticas diosas y auténticos dioses, no desde un aspecto egoico, no me refiero a este aspecto físico que podemos estar viendo ahora, sino a la sensación y a la percepción de esos estados energéticos que nos conforman. Realmente somos seres que podemos mostrarnos a nosotros mismos una capacidad de co-creación increíble. Si tú confías y agradeces, co-creas lo que te dé la gana, a menor escala y a mayor escala. Pues imagínate si los partos fueran totalmente conscientes, los co-creadores que podríamos traer cada vez más a este planeta para la transmutación que es necesaria y que es vital, ¿no? Porque por lo que estamos viviendo y que vamos hacia ello, aunque nos quieran tapar y nos quieran de alguna manera censurar o restringir, va a salir igual. O sea, lo que es el cambio conciencial ya está hecho, ¿no? Pero a esto voy que desde muchos planos está todo como muy diseñado y se ha hecho muy fácil porque ya se ha protocolizado tanto y las carreras universitarias, da igual, hablo de medicina como otras carreras, están todas tan estructuradas y dogmatizadas que han hecho que nosotros creemos un espacio de inseguridad, de miedo y de ansiedad interno que no podamos salir prácticamente de él. Y esto ha generado que ahora una mamá y un papá se sometan a todo lo que quieran desde un aspecto médico y que no tengan la capacidad o que no tengamos la capacidad de poder decidir el parir en casa porque tenemos auténtico terror a ello, ¿no? Sí, sí, o sea, nos sentimos totalmente incapaces. La indefensión aprendida o el sentirse totalmente incompetente para parir, vamos. Sí, Ah, sí. es un Y en este estado, sentido, ay, perdona. no, ya está, ya no queda, pues eso que digo, que es un estado de sumisión. Sí, sí. Un estado Y de en este sumisión. sentido, de esto de la incapacidad, me gustaría hablar del tema de las cesáreas, porque cada vez se hacen más cesáreas. Al parecer, muchas son innecesarias, cesáreas innecesarias, porque muchas veces se hacen por conveniencia del médico, ¿no? Porque me voy a ir de puente, me voy a, yo qué sé, no sé, mil cosas, ¿no? Que sobre todo creo que en la privada se hacen más, ¿no? Pero claro, es que, bueno, yo he escuchado que muchas cesáreas no están justificadas, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras cómo afecta la cesárea al bebé y qué rasgos se observan después en un adulto que ha nacido por cesárea, tanto físicos como emocionales. Ujú. Pues mira, en la mayoría de los casos, como bien comentas, no es necesaria la cesárea. Cuando hablamos de estos procesos, ¿no? Tienen que ser casos en los cuales hay un riesgo por la vida de la mamá, por la vida del bebé, o verdaderamente, pues bueno, hay situaciones de que no se ha dado bien la vuelta, que no se da la vuelta, o riesgo de asfixia, o que se ha roto el saco amniótico, es decir, cosas que de alguna manera pongan en serio peligro tanto la vida de la mamá como la del bebé. De ahí está esa práctica de la cesárea. Pero sí que es cierto que con los años esa práctica pues presentó la comodidad de muchos médicos que se dedicaban a los partos, ¿no? Yo sé que fue una época que fue mucho entre los 80 y el 2000, cuando más, 80 no, igual hablamos del 90 a 2010. Hubo ahí una franja de 20 años donde se programaban muchas cesáreas. Actualmente creo que esa práctica ya no está, por lo menos, como comentabas tú, a lo mejor más en lo privado, pero más a nivel de seguridad social, por también
amigos, compañeros que tengo en ese sector dentro de la seguridad social me comentan que esa práctica ya no está permitida o que, bueno, está bastante perseguida, que no es lo habitual. A lo mejor en otro escenario privado ya no te digo que no, ahí desconozco un poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo años donde se practicaban muchísimas cesáreas, muchísimas. Bueno, los rasgos físicos que vamos a ver, que habitualmente suelen pasar con una cesárea, lo primero es, a nivel físico, casi siempre patologías de piel, ¿vale? Porque cuando nosotros salimos por el canal intrauterino se activa el sistema nervioso periférico, lo que está en la piel. Y ese sistema nervioso no se activa cuando nacemos de cesárea. Entonces, pues puede haber procesos de dermatitis, puede haber procesos de psoriasis, puede haber procesos de eczema. Eso más a nivel físico cuando se suele presentar. También puede ser bastante porque hay un contacto de regulación del sistema nervioso neurovegetativo cuando pasamos por el canal intrauterino. El hecho de que no pasemos por el canal intrauterino, que salgamos por la parte inferior del abdomen, pues ahí tenemos también procesos de estrés. Ya sabemos que el estrés lo tenemos todos, pero hay tipos de estrés y estrés. Hay quien lo gestionamos de alguna manera más equilibradamente y hay quien no puede gestionar el estrés y eso se puede convertir en procesos, entre comillas, como se habla mucho de la hiperactividad infantil, ¿no? Es decir, porque hay una alteración del sistema nervioso neurovegetativo. Y luego también la cesárea va a traer el día de mañana un desequilibrio con la afectividad. Al no activar el sistema nervioso periférico de la piel, cuando somos mayores, el niño ya va creciendo, ya va pasando de los primeros años de la infancia, a partir de los 7, 8 años, 10 años, cuando verdaderamente nuestras ondas cerebrales, que antes hemos dicho que en el claustro materno son Z, cuando hasta los 7 años son ondas cerebrales alfa, a partir de los 10, porque hay niños que lo hacen a los 7, hay niños que lo hacen a las 10, hay niños que lo hacen a los 12, depende, pasamos a ondas cerebrales beta. Las ondas cerebrales beta son estas que nosotros estamos, la frecuencia adulta, por hablarlo así. Ya nos damos cuenta, hemos venido a la Tierra, aquí hay obligaciones, hay limitaciones, aquí no puedo acceder ya. Hay una dialéctica sobre la razón, mucho raciocinio, ¿no? Todo esto. Entonces, cuando ya pasamos a esas fases donde ya empezamos a tener otra relación con la vida, empezamos a observar que la afectividad de alguna manera ya no va a venir tan fácil como de papá, de mamá o de la sociedad, sino que también empezamos a observar aspectos de desconfianza, empezamos a observar cómo otras personas ya desde otro perfil hacen daño a otras, hay causas de sufrimiento unas a otras, o bien por lo que se dice, o bien por lo que se hace. Empezamos a entender un papel de protección. En los niños que han nacido por cesárea, niños, niñas, estos se ven afectados mucho más por ese proceso y generan procesos de desconfianza. Y son personas que los puedes abrazar, pero no sentir el abrazo. Puedes decirles que los amas, pero no sentirlo, no creérselo. Como una distancia, ¿no? que se pone más entre el otro y yo, ¿no? Hay una separación. Y en muchos casos, no digo todos, porque esto no es un 100%, pero en casos que he observado de acné juvenil ha habido cesáreas. El acné juvenil es una protección. Es decir, no quiero pegarme a ti, no quiero que me vengas, no quiero que me toques y me protejo a través de esa erupción en la piel, ¿no? Porque el acné es un proceso de defensa y de desconfianza con carencia afectiva cuando se produce. Entonces, bueno, tendríamos problemas físicos, luego puede haber, es que el no pasar por el canal intrauterino que activa mucho nuestra microbiota, porque pasar por el canal intrauterino activa nuestra microbiota, lo que llamábamos antiguamente la flora intestinal y demás. Entonces ahí, cuando no se activa la microbiota, pueden venir inmunodeficiencias, pueden venir procesos de mocos continuados, alergias, esos procesos físicos también pueden venir. Ujú. ¿Y esto tiene alguna solución? Porque claro, estás pintando un cuadro que dices, jolín, pobre, ¿no? Y además que estás diciendo que hay, pues igual muchos niños que ahora serán adolescentes, precisamente, ¿no? Has dicho adolescentes o 20 y pico, que habrán nacido por cesárea, ¿no? ¿Esto se puede solucionar de alguna forma? Tanto los síntomas físicos como los emocionales. Sí, partimos de la base de que todo tiene solución. Todo Bien, tiene solución. bueno, Es decir, en las terapias naturales, o por lo menos desde el ámbito que yo las vengo observando y tal, siempre hay solución. Y como he comentado antes, el impacto traumático original, cuando he dicho que no se va a ir nunca, no quiere decir que no se pueda modular.
y mejorar, ¿eh? Pero va a estar presente. Pero sí, hay solución. A ver, cuando hay un proceso de cesárea, si, si la mamá me llama que ha parido hace poco y demás, se pueden hacer trabajos a nivel de acompañamiento para generar un nuevo parto y hacer un trabajo para que el bebé y la mamá sientan cómo se sale por el canal intrauterino. Es volver a repetir el parto, ¿no? Volver a repetirlo tantas veces haga falta. Pues, por ejemplo, si el niño ha nacido con dermatitis atópica, pues hacer ese trabajo de nacimiento con papá y con mamá presentes para poder equilibrar eso hasta que el bebé pues, empieza a dejar de tener la dermatitis atópica o los procesos digestivos o alergias y demás que hemos comentado, o a veces insomnio porque vienen con mucho estrés, como he repetido antes, pues hasta que eso se empieza a regular. Y si luego ya somos más adultos, bueno, pues ahí hay, no sé, en formaciones que hago, pues muchas veces hacemos dinámicas grupales, pues creando y asemejando lo que es el canal intrauterino y hacemos partos unos tras otros hasta que eso empieza a sanar también, ¿no? Porque el parto. Y luego también a través de inducción regresiva consciente, ¿no? Ahí ya en terapia, un acompañamiento más individual con inducción regresiva consciente sí que es llevar al momento del nacimiento, volver a llevar al momento del nacimiento, hay que vivenciarlo y cuando ya lo has vivenciado, hay que vivenciar primero las cesáreas, porque hay que vivenciar la cesárea, no es conveniente hacer una inducción regresiva y ya observar cómo sales por el canal intrauterino, porque eso no suele ser eficaz, porque tienes que vivenciar toda la fase, dijéramos, de polarización negativa que has vivido en esa cesárea para luego poder conducirla hacia ya una conversión de vectores patológicos que se dice, ¿no? Que es en ese momento sí crear ya la salida, una visualización de salida por el canal intrauterino, ¿no? Entonces sí, se pueden hacer cositas para poder modular todo este proceso. Claro, porque supongo que es diferente una cesárea después de 24 horas de parto que una cesárea programada, que al bebé le coge de sorpresa total. O sea, estaba ahí tan ricamente, tan tranquilo y de repente, ¿qué pasa, no? Sí, Es sí. una situación muy diferente, claro. Pues es que el nacimiento estás dando ahí, Sandra, con algo muy potente que lo que estás comentando, ¿no? Pues fíjate, ya de por sí el nacimiento es una muerte. Es decir, tendríamos que decir que ya hemos muerto una vez todos nosotros, ¿no? Porque estamos ahí, como bien explicabas, dentro del canal intrauterino, calentitos, hay beta endorfinas, no te duele nada, eso es el universo y para ti es el todo, la unicidad, ¿no? Y como bien dices, el parto llega un momento en que provoca unas contracciones. Entonces no es algo de sopetón que se abre algo y sales, ¿no? Sino que hay unas contracciones donde ya te empiezan a avisar, oye, que esto, aunque no lo sepas, de aquí te vas a mover, pero vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. Es cierto que una cesárea en el momento dado programada, es lo que dices tú, no hay contracciones, no hay nada, automáticamente es una apertura y te sacan. O sea, claro, entonces ahí si ya es programada ya podemos tener procesos limitantes. Lo primero, vamos a tener bastante incapacidad en proyectos de vida. Nos va a asustar bastante los proyectos nuevos, todo lo que sea dar a luz personalmente a proyectos, crearlos podemos crear en un momento dado, pero lo que nos va a costar mucho es materializarlos. Nos vamos a postergar mucho en las decisiones potentes a la hora de poder desarrollarlo, ¿no? Y luego, pues por ahí tendríamos miedos como angustias, por ejemplo, fobias también podríamos tener, ¿no? De esas cesáreas programadas. Fobias que a lo mejor no tienen explicación, de repente, pues por ejemplo la agorafobia, espacios abiertos con multitud de gente, ¿no? De repente un espacio abierto, como habría una similitud en ese parto, ¿no? De tercer igual mundo sin avisar y encima estar rodeado de gente lleno de focos, pues bueno, luego empiezas a encontrarte con esos Que vaya procesos. susto. Exactamente. Pues luego imagínate, ¿no? Es como encontrarte luego, el otro día una amiga me enseñaba que había estado, bueno, el otro día hace unos meses, que había estado en los Sanfermines en el Chupinazo. Eso debe ser en la plaza de Pamplona, estar ahí dentro con miles de personas ahí en medio, pues dice, es que no te, o sea, había tal marea humana que te llevaban para cualquier lado. O sea, tenías que dejarte llevar porque eso era imposible poder manejarlo, ¿no? Y entonces ahí me lo comentó porque tuvo una sensación de ansiedad, de angustia ya muy potente, ¿no? En un espacio así, ¿no? Pues la agorafobia tiene mucho que ver porque es un proceso donde tienes un miedo a los espacios abiertos, pero más que a los espacios abiertos es el proceso de que no puedes salir en un momento dado a donde tú quieres
porque hay mucha gente y demás, ¿no? Pues esto podría ser muy factible con las cesáreas programadas, Ujú. entre Qué otras muchas. interesante. Mm. Mira, te quería preguntar o sea, porque me da la sensación de que como que cualquier tipo de parto, da igual si es cesárea o si es, bueno, aunque sea parto natural, ¿no? Pero a veces hay que si vuelta de cordón, que si hay que sacar con forceps, no sé qué. O sea, me pregunto si hay algún tipo de parto que no sea traumático, que no te deje una impronta traumática. Te lo digo porque tengo un libro que me leí hace tiempo, bueno, lo consulté, porque es un libro de consulta, que se llama Nacimiento y Relaciones y habla de la conexión entre tu tipo de nacimiento y tu forma de relacionarte. Y uno de los episodios precisamente habla de parto normal. Y ahí te describe cuáles son los problemas psicológicos que puede tener una persona que ha tenido un parto normal. Y lo he mirado antes y ponía como la sensación de poca cosa, de no soy nada excepcional, porque mi parto fue normal, mis hermanos tuvieron partos más especiales o más dificultosos y lo mío fue muy fácil, no me merezco nada en esta vida porque me viene todo muy fácil, ¿no? Se digo, ostras, pues para uno que tiene un parto bien y normal y todo correcto, también tiene su traumita, ¿no? Por eso te hago esta pregunta, ¿hay forma de nacer? O sea, ¿podemos hacer algo para no crear un trauma? Pues habría que saber, habría que hablar con la autora o el autor de ese libro, a ver qué es lo que entendía por parto normal o lo que entiende por parto normal, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, mira, muchas de nuestras mamás y papás, si les preguntas, oye, ¿cómo fue el parto? Te dirán, normal. Sí, Si no es por cesárea, es normal. Ya está. exacto. Pues bueno, fuiste al hospital, naciste, tienes dos piernas, dos brazos, un cuerpo y una cabeza Y y, tira. y saliste bien, ¿no? Que todo, viniste bien, viniste sano, normal. Pero claro, lo normal en un parto, dijéramos que sería algo muy ambiguo hablar de lo normal, porque hay tantas experiencias en un parto que se quedan a un perfil inconsciente. O sea, hay tantas cosas que suceden, tantas vivencias, por ejemplo, la que te comento de la experiencia cercana a la muerte, ya tenemos una ahí. Si podríamos hablar de una experiencia cercana a la muerte verdadera, sería esa. Digo, de la que más conciencia tendríamos en un momento dado sería de nuestro parto, de nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, fíjate que me he encontrado también en consulta con personas que han tenido una conciencia distinta en los partos, como tú comentabas, ¿no? Mamás que se han encargado de tener, pues, durante los 9 meses una vida tranquila, pues, yoga, meditación, eh, visualizaciones, han parido en casa, con piscinas de agua, con tal, y los niños también tienen sus procesos. Y tú también tienes sus procesos. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Que les cuesta mucho menos manejar su mundo emocional. Mm. Saben que tienen emociones. Y vas a ver un niño que ha nacido así, en un momento dado, que puede ser egoísta, o un niño que puede tener un enfado o que tiene tal. Pero a la hora de manejar el mundo de la ansiedad no tiene nada que ver. A la hora de manejar, yo eso sí que lo he visto, y son niños que aunque tengan un conflicto con otro niño, pueden sentirlo, vivenciarlo, pero la respuesta emocional es totalmente distinta y sueltan antes el proceso, sueltan antes el enganche. Para mí no es que tengamos que ir a buscar un parto perfecto. Para mí es que tenemos que ir a intentar naturalizarlos más para que las almas que vengan tengan menos choque con el ego, tengan menos resistencia del ego y podamos de alguna manera ir cada vez más abriendo la conciencia, ser seres que vayamos hacia una conciencia de ascensión sin tanta resistencia de este ego, ni sin tanta lucha de los miedos, seguridades, indecisiones, desconfianzas. Es que nosotros llevamos, yo personalmente, ¿no? Toda una vida todos mis años de vida para poder establecer y equilibrar pues muchas ansiedades que tuve en la adolescencia, ataques de pánico, ¿no? También hasta la edad de los 24, 25 años, donde poquito a poco, con un camino, pasito a pasito, pues ha ido modulando, pero ahora pues tengo prácticamente casi para nada un mes, 48 años, ¿no? Y de alguna manera, si
tuviera que decir qué es lo que requerimos en este instante, es que no nos cueste toda una vida poder modularnos emocionalmente. Que nuestros hijos, ¿no?, vengan ya con ese paso dado, con ese paso dado, con ese ya vamos a salir de aquí, vamos a hacer un pasito más para que ellos lo tengan más fácil y que no les cueste tanto tener una conciencia más equilibrada, ¿no? Entonces, realmente no te podría decir si habría o existiría un parto normal. Te podría decir cositas que habría que como es el parto en casa, si es necesario en un hospital, pues se va al hospital, pero lo más lógico y natural sería la casa. Los partos, los equipos sanitarios tendrían que ir a las casas y si es necesario, si no, pues a los hospitales, ¿no? Eh, parir de una forma serena y tranquila entre papá y mamá, no con 15.000. Los sanitarios tendrían que entrar si hay dificultades. Si no hay dificultades, no. Michel Oden, en su libro El bebé es un mamífero, describe que cuando va a las casas para que den a luz las mujeres, él y el marido están en la habitación de al lado y si la mujer les llama pasan rápidamente, pero si no, mientras tanto paren solas y suelen parir casi siempre sentadas o de pie, ¿vale? Que es la posición, no totalmente horizontales. El parto tiene que ser ya con una inclinación descendente, que en algunos hospitales ya se está poniendo, también he de decir, con una inclinación descendente o prácticamente de pie. Así es como se tiene que parir, ¿no? Ya lo de parir en agua y tal, pues bueno, perfecto. Pero y sobre todo también los partos deberían estar acompañados. A mí me parece muy potente los trabajos de los doulas o las doulas, ¿no? Que son los acompañantes emocionales en los partos y en la gestación, donde se le da ya un poder consciente a los 9 meses, ¿no? Y sobre todo, yo diría una cosa muy importante y es que durante los 9 meses de embarazo que no haya condicionamientos. Esto lo comentaba también el otro día. Sí que está bien hacer yoga, meditación, escuchar música clásica y todo esto. Sí, pero que no sea de modo condicionamiento, que sea más una fase de relax, porque el bebé tiene que venir lo más neutro posible, dejar de meterle información, dejar de meterle que la música clásica es lo mejor y que la música, yo qué sé, heavy no es buena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, porque ahí estamos creando esto es bueno y esto es malo. Entonces, cuando tú creas esto es bueno y esto es malo, tú ya le estás metiendo un sistema de creencias a tu hijo. Entonces, ya hay que soltar, ¿no? Intentar. También digo que antes de ser papá y mamá, pues un par de añitos de bagaje terapéutico por formaciones, pues no vendría nada mal. Todo el mundo. Sí, sí. O sea, eso desde luego, ¿no? Antes de ser papá y mamá. Antes no hacía falta esto. Bueno, Hace, hace un momento nos hablabas de los 9 meses de gestación del padre. Es que sí que lo has dicho así como brevemente y has dicho, luego lo hablaremos. Háblanos de esto, a ver, ¿qué es esto de la gestación del padre? A ver. Pues bueno, así como nos forma un cuerpo físico que vemos aquí, ¿no? Pues nos forma un alma y nos forma un espíritu. El alma es mamá y el espíritu es papá. Por lo tanto, cuando mamá se ha quedado embarazada, que es los 9 meses de gestación de mamá, previamente ha tenido que haber una gestación del espíritu, de la energía, de ese spiritus mundi, de esa posibilidad cuántica que diríamos ahora del universo, de ese átomo cuántico que se va a formar aquí en la Tierra. Ese átomo cuántico es una posibilidad cuántica que se refiere a lo que es el espíritu, el spiritus mundi. Vale, pues para que el alma pueda venir aquí a vivir la experiencia, tiene que tener ese spiritus mundi, tiene que tener esa partícula atómica. Esa partícula atómica la pone la energía masculina, que es lo invisible. El alma también es invisible, pero ya tiene un cuerpo de vibración más alto que el espíritu, ¿vale? La energía masculina siempre es el espíritu, la energía femenina es el alma. Por lo tanto, si hay 9 meses de gestación de mamá, que es el alma, tiene que haber 9 meses previos del espíritu, que es papá. Entonces, aunque no seamos conscientes hoy en día, porque vivimos un poquito más desnaturalizados, papá se ha quedado embarazado antes de que mamá se quede embarazada. Pero incluso antes de planteárselo, quizá, ¿no? O incluso, fíjate, igual ni se conocía la pareja. O sea, ¿cómo puede ser que esté gestando si todavía ni han decidido tener un bebé, ni, ¿sabes? O sea, no. ¿Cómo se Es- entiende esto? pues mira, pues porque hablamos de un perfil a nivel energético que va más allá. Son muchas las personas que a lo mejor no se habían encontrado en su vida y que en un momento dado se encuentran y que luego a los meses son papás.
¿no? Es decir, ahí previamente ha habido esa energía, porque no necesariamente tiene que haber una energía conocida de los egos, de las personalidades. Esto va más allá, ¿no? Si una pareja no se conoce, y perfectamente ese espíritu ha podido estar ya en un espacio, porque como bien de alguna manera describo muchas veces, ¿no? Nosotros cuando venimos aquí hemos elegido todo lo que vamos a vivir. Hemos elegido, bueno, todo completamente no, pero prácticamente las cosas principales las hemos elegido. Entonces, esas cosas que hemos elegido, también elegimos al papá y a la mamá. También elegimos al útero materno al que venimos y también elegimos al papá al que venimos. Porque esas almas que tienen la estructura de papá y de mamá ya han pactado y contratado con nosotros vivir ciertas experiencias antes de venir, lo que son los contratos álmicos que se llaman. Son lo transgeneracional que podríamos decir, ¿no? Todo lo que vivimos a través de esas vivencias álmicas. Bien, pues al igual que hacemos toda esa experiencia álmica, todos esos contratos álmicos que luego vamos aquí a través de estos cuerpos físicos viviendo, tenemos también todo lo que es la energía del espíritu. Y la energía del espíritu va más allá que la del alma, porque la energía del espíritu es, para que nos hagamos a la idea, el espíritu podríamos relacionarlo prácticamente con la energía material, con la energía, perdón, cuántica de Dios, la molécula de Dios, ¿no? Que tanto se habla mucho ahora ya en el acelerador de hadrones que hay en Suiza, ¿no? La partícula, la molécula de Dios que están buscando con el choque de átomos y demás, ¿no? Porque Dios se describe como una energía cuántica, una energía conciencial que está en el universo. No tiene forma, no tiene materia, es algo que une y que de alguna manera hace que todo tenga una sinergia y un movimiento relacionado. Con esto quiero ir a que no hace falta que nosotros seamos conscientes de que queremos ser papá para que se esté provocando esto. Si hemos de tener un hijo, energéticamente se requiere de esto, 9 meses de embarazo de papá y luego 9 meses de embarazo de mamá. Porque tiene que haber una energía del espíritu y tiene que haber una energía del alma. Si no, no hay un complemento. Lo que pasa es que esto es algo que se está desarrollando ahora mucho en lo que es la psicología sistémica y dentro de la psicología sistémica lo que se denomina el proyecto sentido, ¿no? Entonces, tiene mucha relación cuando está todavía mucho en comprobaciones, indudablemente, ¿no? Pero a mí me parece muy lógico, de alguna manera me resuena muchísimo, porque como vengo de la medicina china y como vengo de muchas medicinas antropológicas también, sabemos que nos forma la energía masculina y femenina a todos. Todos somos hombres y todos somos mujeres. Es decir, nos forman ambas energías. Si no, no tendríamos posibilidad de manifestarnos sin una energía masculina y sin una energía femenina. De hecho, en el universo está formado por planetas. Los planetas son la materia es la energía yin, la energía femenina. Lo que es la materia oscura es la energía masculina, es el yang. Entonces, en el universo no hay nada que no se forme por yang y por yin, o por lo menos en esta galaxia que conocemos. Entonces, me parece muy relevante. Otra cosa es que sea de alguna manera difícil de percibir, porque si no lo sabes, ¿no? Claro. Y no conoces a nadie y de repente conoces en 6 meses, se queda embarazada y dices, o sea, hace 3 meses antes de conocerte a ti yo ya estaba embarazado. Claro, claro, por eso, por eso. Y Sí. oye, ¿y qué importancia tiene el momento de la concepción? Es decir, la situación económico-social que puedan tener los padres, la relación que tienen ellos, si desean tener un hijo o no. O sea, ¿qué importancia tiene ese momento? O sea, tiene muchísima, porque esa decisión, ese momento, ¿no?, de la concepción va a repercutir directamente. Y esto sí que lo vemos notoriamente, puede ser en inducciones regresivas o en cualquier otra terapia. Es decir, sentirse querido, amado, depende mucho de ese momento de la concepción, de ese punto de conciencia de la concepción. Son muchas las culturas que antes de concebir hijos, una pareja, hacían 2 o 3 semanas de meditación para conectar con esa alma antes de traerla aquí a la materia. La cultura africana, por ejemplo, y la cultura egipcia tenían mucho esa forma, ¿no?, de antes de quedarse embarazados, pues tener un contacto con esa alma. Hoy en día tenemos que darnos cuenta que a la hora de concebir el hijo nos hemos apartado tanto un poco de nuestra naturaleza sabia
que hemos hecho que poco a poco prácticamente sea un acto, pues vamos a buscar un hijo, pues vamos a buscar un hijo, y si no, o sea, hay amor, indudablemente, no digo que no, y que no haya ganas y tal, pero en momentos de estar en ese estado de concepción, si estamos lo más presentes posible, si estamos lo más equilibrados posibles en la respiración, en ese momento, en ese instante, ¿no? Incluso donde se produce la eyaculación, que hay un gran material de información en ese instante, ¿no? Donde el espermatozoide es lanzado y es absorbido por la energía femenina y llega al óvulo. Muchas veces se piensa que llega solo un espermatozoide, llegan muchos espermatozoides y entran muchas cabezas al óvulo. No solo entra una, entran Ah, sí. varias. Sí, sí. Lo que pasa es que no todos los materiales genéticos sobreviven lo suficiente para poder conectar con el material genético de mamá. Pero entra más de un espermatozoide. Si solo entrara uno, sería bastante complicado quedarse embarazado. A pesar de lo que la ciencia actual comenta, ya se está viendo estudios de que esto es de otra forma que hasta ahora, ¿no? Como todo, pues al final se investiga más y se van descubriendo cosas. Eh, con esto quiero decir que toda esa información genética va. No es lo mismo ponerte un día que voy a concebir el hijo, que he podido estar con mi pareja tranquilamente, serenamente, relajado, nos hemos dado un baño tranquilos, nos hemos preparado una buena cenita, somos conscientes, nos amamos, hacemos unas respiraciones, conectamos los chakras y pues empezamos a a activar toda la energía sexual a través de la caricia, a través de la atención con los ojos, a través de las sensaciones, ¿no? De puesta en contacto. No, no es lo mismo todo ese material de información que se va a vertir en un material genético en ese momento, a que sea una noche que me he ido por ahí a cenar, me he bebido 2 botellas de vino, me he bebido 3 copas y vamos a ello, ¿no? Todo es amor y todo, cada uno lo puede hacer como lo sienta, ¿eh? No estoy criticando nada, pero me refiero a que hay una especial información en ese proceso de concepción. Y luego también es el momento muy importante cuando ponemos la conciencia en cómo concebir un hijo, también en el momento de que nos enteramos que estamos embarazados. Cuidado con este momento. Es decir, parejas que pueden ir a buscarlo, que de repente la mamá se entera y como bien has dicho tú, aunque fuera un hijo buscado, llega en un momento que a lo mejor, pues bueno, como no lo esperaba en este momento, pensaba que iba a tardar más o está tardando mucho, pues llega en un momento que me pilla mal económicamente o que me acaban de despedir del trabajo o que hay problemas para mantener el trabajo de mi marido, etc., etc. Y entonces de repente me entero que estoy embarazada. Y en ese momento tengo un rechazo. Luego a las horas a lo mejor ya no, pero en ese instante hago, "Ah, ahora no me viene bien". Mm. Esa información queda. O si le pasa al papá, igual, ¿eh? La mamá está muy contenta, se lo dice al papá, el papá le están diciendo en el trabajo que igual los mandan al paro y en ese instante el papá se colapsa y ese impacto va a pasar a través de mamá también al bebé, ¿no? Así, pues muchos casos que podríamos poner, ¿no? En ese sentido. Es muy importante que en el momento que yo me entero que estoy embarazada o estoy embarazado, haya júbilo, haya alegría, haya felicidad, haya seguridad, haya confianza. Porque esto pasa y esto sí que lo he visto en todos los casos de inducciones regresivas, porque voy mucho a ese momento, en el momento en el que papá y mamá se enteran que están embarazados, muchos hemos pasado por muchos hemos pasado por procesos de rechazo. Y ese rechazo se instala. Y de hecho, la mayoría de todos nosotros, si buscamos un poquito dentro, casi siempre tenemos sensación de sentirnos reconocidos, ¿no? Porque tenemos sentimiento de rechazo. Ujú. Y al hilo de esto, ¿afecta de alguna forma el hecho de que los padres esperaran una niña y es un niño o al revés? Claro, 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 sí que puede afectar, sí, sí. El hecho de haberte creado un programa de lo que quieres y luego venir otro, pues aunque tú vas a amar a tu hijo indudablemente muchísimo, pero va a haber un cambio, va a haber un cambio en ese impacto en ese impacto original. No voy a decir traumático, pero ese impacto original. Y claro, y son muchos los casos en los cuales pues el papá quería un hijo y ha venido una hija y eso ha pasado directamente y pesa y cuando la niña es mayor sabe que papá quería un hijo y que no está a la altura de lo que papá quería. Y ya tenemos ahí otro proceso. Parecen cosas muy obvias, ¿verdad? Parecen cosas que las oímos mucho, pero aquí yo Sí, siempre... pero igual no nos hacemos idea de cuánto nos puede estar afectando, Mm, porque exactamente. eso, todas estas inseguridades, el miedo al rechazo
o dificultad para tener pareja, o todas estas cosas, claro, vienen de aquí también, ¿no? Y quizá, sí, son cosas que se dicen, pero no somos conscientes de realmente cuánto nos afectan, vamos. Así es, así es. Yo siempre lo digo, porque siempre ha sido algo muy polémico. Digo, Freud habrá sido muy controvertido. Y le gustará más a la gente o menos, eso. Pero en este tema del inconsciente y en este tema muy freudiano de papá y de mamá, por mucho que parezca una psicología, una psicoterapia permanente y como dice, otra vez lo mismo, pero siempre vais al padre, pero siempre vais a la madre, pero no vais a salir de ahí. Sí, sí, pero es que, lo siento, pero es que lo veo una y otra vez. O sea, es que hasta que no tienes integrado a tu padre y a tu madre, vas coleteando con muchas cosas y el claustro materno y el nacimiento, pues que es donde se juntan más improntas, ¿no? Y luego ya vino el discípulo de Freud, Jung, hablando del inconsciente a tope, que se nos mete ahí un material a tope y que luego va a salir a lo largo y que lo vemos en el día a día. Por qué de mayores terminamos siendo como nuestros padres? Si en la adolescencia no haces más que criticar a tus padres y de repente cuando ya empiezas a tener 30 años empiezas a tener las mismas formas que tus padres, que tu madre, que tu padre, ¿no? Con los mismos miedos, los mismos procesos. O sea, si solo hay que ver eso, si no hay que hace falta hacer ningún estudio científico. Sí, 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 sí. Oye, ¿nos puedes hablar del síndrome del gemelo solitario? ¿Qué es y cómo afecta a la vida de una persona? Pues es muy curioso porque, claro, es un proceso en el cual vivimos prácticamente muchos incluso sin saberlo, Sin saberlo. sin saberlo, porque, claro, hasta que no has pasado el tercer mes de embarazo, no se mira nada. Y en esos 3 meses de embarazo, pues puede haber más de una concepción. Como he dicho antes, entra más de un espermatozoide, no entra solo un espermatozoide. Entonces, al entrar más espermatozoides, puede haber más concepciones dentro de estos 3 primeros meses de embarazo. Entonces, lo que ocurre es que cuando se da una fecundación, o sea, tu fecundación se puede dar otra a tu lado, que es este yaciente que se dice también en psicología sistémica, ¿no? Es decir, esa parte que comentas tú del gemelo solitario, que no llega a desarrollarse y que antes del tercer mes de embarazo muere, y luego Evanescente creo que se llama, ¿no? ¿No se llama eh, evanescente el que desaparece? Sí. evanescente, yaciente, hay varios Ah. términos, sí, sí, gemelo solitario que también comentas, es decir, claro, está ahí. Bueno, yo tenía entendido que el que nace es el solitario y el que desaparece es el que se llama evanescente. Eso es lo Bueno, que yo había, vamos, lo que tenía yo entendido, ¿eh? sí, 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 no, que va, que es así, es así. Lo único que al final el síndrome queda al que nace, al que Oh, nace. evidentemente. El que nace es el que tiene el proceso de la impronta, que tiene un acompañante que no ve, pero que siente y percibe, pero que no está, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede llevar a buscar siempre pues un exceso de afectividad, también un acompañamiento continuado por un proceso de soledad. Nos puede llevar a comer más porque comemos por otro, nos puede llevar a comprar más ropa porque compramos por otro, pero sobre todo nos lleva a un estado a veces de soledad, un proceso de soledad, donde estando muy acompañados nos sentimos solos, ¿no? Y ese puede ser uno de los procesos que más puede verse, porque eh, dentro de los 3 meses primeros, que esto suele pasar ahí, si no nos damos cuenta, porque si no te das cuenta, es decir, ya en las siguientes revisiones que hablábamos antes, se empiezan a dar cuenta que hay ha habido otro embarazo, aunque no se haya aunque no haya llevado a buen fin, ¿no? Se pasa antes de los 3 primeros meses. Entonces, dentro de los 3 primeros meses ocurre una cosa muy importante que es que se desarrollan prácticamente nuestros campos energéticos, es decir, lo que hablamos como chakras, ¿no? Aquí nos meteríamos un poco en astrología esotérica, ¿no? Nosotros pasamos por 7 etapas de la encarnación durante los 9 meses de embarazo. Las 7 etapas de la encarnación es que nuestra alma va pasando energéticamente por los 7 planetas principales, por el Sol, la Luna, Júpiter, Saturno, Marte, Venus, etc., etc., ¿no? Va pasando por ellos. Pero esa información energética se crea principalmente dentro de los 3 primeros meses, ¿no? Entonces es muy curioso que si haya habido un yaciente, ¿no? El evanescente que comentabas tú antes, si ha estado ahí durante esos 3 meses, tú has incorporado esa información a nivel energético y tú eres gemelo de alguien, pero no está.
Entonces, tu vida va a ser, en principio, esa parte de soledad la que más va a repercutir en tu camino, ¿no? Vas a sentirte. Y esto pasa mucho, ¿no? Porque hay improntas de soledad muy potentes, ¿no? Yo siempre digo que la forma de darse cuenta es darte cuenta cómo haces las cosas. Si haces las cosas por dos, ¿sabes? Es bastante indicativo de que ha habido un proceso de yaciente, ¿no? En este embargo. Mm, mm. Ah, quería preguntarte por el tema de, o sea, cuando tú haces las regresiones Ujú. para encontrar la causa de cualquiera de estas cosas que estamos hablando, ¿eh? Lo que se está viendo, o sea, o lo que está experimentando esa persona, ¿eso es real tal cual fue? ¿O es simbólico y tiene un significado como en los sueños, por ejemplo? ¿No? Ujú. Porque muchas veces, sobre todo en vidas pasadas, ¿no? Es como que todo el mundo ha sido faraón o Cleopatra, ¿no? O que ha estado en la antigua Roma, y tal. O sea, es como que, no sé, cuando la gente explica estas cosas, tú también, ostras, o Napoleón, ¿no? Y entonces, ¿es como que es simbólico o es literal? Bien, en las inducciones regresivas hay un dialecto que, que es el dialecto donde tú te das cuenta si la persona está vivenciando algo visual o algo real que está saliendo del inconsciente. Cuando tú estás en una inducción regresiva, la persona, si está en el momento, te está contando algo del claustro materno, pero siempre te va a hablar en presente, lo está viviendo en ese instante. Si la persona habla en pasado o en futuro, no está en Mm, ese momento, está visualizando, mm, ¿vale? Y si te hablara en un momento dado en simbología arquetípica, en símbolos, también está. Porque la parte de simbología, como bien has dicho tú, es más parte onírica, más parte de los sueños. Entonces, cuando estamos ahí, yo me doy cuenta, o las personas que en un momento dado podemos trabajar desde esta herramienta, si la persona está verdaderamente en una inducción regresiva y está ahí, o no lo está. ¿Vale? Esto es un papel importante, al igual que el terapeuta tiene que hablar siempre en presente cuando está en la terapia, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Pues porque de ahí pasamos de un hemisferio cerebral izquierdo a un hemisferio cerebral derecho, que es el que nos interesa en este caso. El hemisferio cerebral derecho es el que tiene la capacidad de abrir más la puerta del inconsciente, la comprensión, etc., etc., ¿no? Entonces, el hemisferio cerebral derecho siempre habla en presente. El que habla en futuro o en pasado es el hemisferio cerebral izquierdo. Y el hemisferio cerebral izquierdo está encargado de protegernos, de que todo lo que hemos vivido que nos ha hecho daño no nos siga haciendo daño. Entonces lo guarda, lo oculta, ¿no? Entonces nos damos cuenta. Es cierto que las primeras sesiones de unas técnicas de inducción regresiva son visualizaciones. O sea, las primeras veces, de hecho, hay que mandar a veces ejercicios que yo recomiendo en casa para activar esa función de entrar más a ese perfil. No la primera vez que te hacen una inducción regresiva o con una vas a conseguir el efecto deseado. No va así este tipo de labor, este tipo de herramienta. Lleva más, igual que muchas veces cuando yo llevo a una persona a vivir su nacimiento, la primera vez es, vale, estoy aquí y ya estoy fuera. Bah, es una visualización, ¿vale? Pero hay que hacer más para poder entrar ahí, no cabe. Y fíjate, curiosa la pregunta también que me haces de vidas pasadas, ¿no? Yo hago muy poquitas vidas pasadas, muy pocas, porque me tengo que asegurar que el inconsciente de la persona, inconsciente subconsciente, está un poquito ya en orden, está en orden. Porque hacer una inducción regresiva a vidas pasadas sin haber hecho unos trabajos previos y unas equilibraciones va a ser material del inconsciente que va a falsear eso. Es decir, lo mismo como comentabas tú, o si ha sido Cleopatra o Marco Antonio, o en un momento dado te has visto que te quemaban en una hoguera. Es decir, si tú has vivido el rechazo del padre, maltratos de la madre, y nadie te ha hecho caso y siempre te has visto de alguna manera reprimida en tu familia y tal, perfectamente puedes observar cómo te están quemando en una hoguera y visualizarlo, ¿no? Entonces, no sería algo que es de esta vida y no de vidas pasadas. Entonces yo soy muy cuidadoso a la hora de decir y hacer, ¿no? Lo que son inducciones a vidas pasadas. Hay que tener un material
ya subconsciente e inconsciente, pues un poquito aireado. Mm. Y bueno, y ligando con lo que te decía casi al principio de cuando hemos empezado a hablar, bueno, que el trauma, el origen de lo que te está pasando podría ser pues de tu infancia, del nacimiento, de la gestación, de vidas pasadas, del árbol, o sea, Mm. del linaje, vale. Si resulta que no se llega a encontrar la causa, ¿se puede solucionar el problema que tenga la persona actualmente? ¿O hay que seguir buscando eso hasta vidas pasadas y hasta tu tatarabuelo para encontrar la causa? No, ha habido casos en que me he encontrado que con que haya una comprensión e integración de lo que sucede, no hace falta encontrar la causa. Es decir, si yo tengo un proceso, vamos a poner, de desconfianza o de indecisión, ¿no? O de miedo a la enfermedad. Vamos a poner uno así que muchas veces pasa, miedo a la enfermedad, ¿no? Hay procesos de, de cualquier tipo de enfermedad y demás, y tú lo que hacemos, lo que se hace es hacer una inducción regresiva a momentos determinados donde se ha vivido, ¿no? Pero en el presente, sin ir muy atrás en el tiempo, porque todavía en las primeras sesiones no vas a bajar al claustro materno porque habitualmente no se entra, a no ser que la persona tenga mucha apertura, no se entra. Pero tú vas a la edad de los 16, 15, 14 años que encuentras material fresco, dijéramos, y ahí haces una comprensión y una integración, se puede resolver perfectamente, claro que sí. No siempre hay que conocer la causa origen. Muchas veces los terapeutas vamos a la causa origen porque desconocemos un poco el material que hay en medio, pero muchas veces entre que vas a la causa origen, si ves el material que hay en el medio y puedes resolver con el material que hay en medio y la persona puede equilibrar ese proceso, que al final es ella la que se sana siempre, ¿no? Cada uno sanamos, los terapeutas somos una herramienta, pero la sanación forma parte de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí, sí, puede haber una sanación sin tener que ver una causa origen. Mm. Ujú. Muy bien, pues vamos a ir cerrando ya la entrevista porque nos has contado muchísimas cosas. Seguro que ha dado mucho que pensar y va a quedar para reflexionar después. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Sí, pues mira, yo actualmente ahora estoy en el pueblo de Cardedeu, en Barcelona, donde puedo hacer consultas presenciales que llevo por aquí y luego también a nivel online también hago bastante consulta porque me muevo por mucha parte de España dando formaciones. Y en algún momento voy una vez al mes, suelo ir a Zaragoza a impartir formaciones también. Y ahí también tengo consulta donde no con tanta, porque tengo ahí más personas esperando, no con la forma habitual que querría, pero bueno, siempre que voy tengo la posibilidad de atender ahí también. Ujú. ¿Y Entonces, cómo es tu web? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Web o redes o donde estés? sí, jmsancheznavarro.com, jmsancheznavarro.com. Vale, Ahí esta es en la web. Y a la partir de web. aquí ya. Y luego en redes, en todo lo que es TikTok, lo que es Instagram, lo mismo. Salgo como JM Sánchez Navarro, salgo Vale, también. Ujú. vale. Muy bien. ¿Hay alguna cosa que te hayas dejado en el tintero y que quieras comentar antes de que nos despidamos? Pues siento que no, porque yo creo que hemos dado un viaje bastante amplio por todo lo que es la concepción y hemos tocado muchos puntos. Yo simplemente a lo mejor Eh, no hacer algo dramático de lo que hemos estado hablando, no hacer algo crítico de lo que estamos hablando. Si lo oyen mamás, si lo oyen papás que en un momento dado pues ya tienen sus hijos y demás, que no creen una crítica porque esto lo vamos aprendiendo y lo vamos conociendo poco a poco, no lo sabíamos hace unos años y seguro que no sabemos nada de lo que vamos a saber dentro de unos años, ¿no? Entonces que lo más importante de alguna manera es nada, establecer la alegría y la felicidad, el contacto, la afectividad con el hijo en todo lo que se puede y lo que nos permita nuestra conciencia para conseguir precisamente eso, ¿no? Que tengamos almas que no tengan tanta dificultad como nosotros para poder transitar estos espacios de la vida, ¿no? No mucho más. Lo demás, pues darte las gracias, Sandra, por este espacio, que siempre es un regalo compartir y que podamos de alguna manera en este camino pues nutrirnos todos y que esto sirva para el beneficio de todos los seres. Muy bien, José María. Pues muchísimas gracias a ti por todo lo que has compartido y nada, que estamos en contacto. Un abrazo. Así es, un abrazo, feliz día.